también una afección vehicular. Por el momento justamente vemos un hecho de tránsito lamentable, me imagino que tuvimos la oportunidad de captarlo a través de las cámaras, y es que estamos hablando de dos motocicletas que, pues bueno, tuvieron esta colisión que vimos en el momento precisamente, y que tiene que ver con la situación vial en este punto. ¿Sabe usted que justamente es algo que un vecino me hablaba a esta hora de la mañana mientras estábamos esperando para hacer el siguiente enlace? Y es que las colas de vehículos a veces generan que también algunos usuarios de la vía pública pues tomen rutas indebidas, ¿no? Innecesarias. Y precisamente una de estas fue la que estaba tomando un motociclista cuando, bueno, colisionó contra otro. Cosas que suceden también, pero como le comento, bueno, afortunadamente se ve que no hay ninguna persona herida, nada más algún daño en las motocicletas, pero ninguno de los dos pilotos heridos por lo que veo en este momento, y como siempre la asistencia de otros compañeros, ¿no? De otros pilotos que se detienen precisamente a colaborar, y como que si fuese una comunidad, ¿no? de motoristas y un gremio que entre sí están dispuestos a brindarse una mano. Y qué buen ejemplo el ver eso también como guatemaltecos, ¿no? Una persona se lastima, se colisiona, y ahí estamos dispuestos todos pues a prestar ayuda. Bien, esto, como le digo, es el final de la avenida Hincapié, ingresando hacia Boca del Monte. Como le mencionaba, había otra parte, y es la ruta interamericana también, con una cola de vehículos desde el kilómetro 24. Mucha precaución también para ingresar a la capital, si estamos hablando del ingreso de Villanueva hacia otras partes, específicamente a la calzada Aguilar Batres, donde también hubo una colisión vehicular a la altura de la segunda calle. Ya es casi saliendo de la Aguilar Batres. Lamentablemente una persona pues quedó fallecida, y de esa cuenta el tránsito también se ve afectado a esta hora de la mañana. Son distintos puntos que vale la pena tomar en cuenta. La salida de San Cristóbal, área de Misco, salida de Ciudad Satélite también son algunas que los usuarios nos informan con bastante carga vehicular. Y pues bueno, ya sabe usted que a esta hora de la mañana y también por el día, pues vale la pena salir un poquito antes de casa para llegar bien, pero también para llegar con el vehículo muy bien cuidado. Usted sabe que pase a una Texaco, y es que cuando hablamos de gasolina, lo que nosotros estamos buscando es rendimiento, es calidad, y es algo que cuide nuestro vehículo, y por eso es que los combustibles Texaco están preparados para eso y mucho más, además de las excelentes estaciones de servicio con las que cuentan distintos puntos de la ciudad, y nosotros en esta mañana nos encontramos precisamente en una de ellas. Es la información que tenemos para ustedes desde aquí, desde las calles. No se muevan, porque por ahí tendremos más actualizaciones del tránsito vehicular más adelante. Gracias por la información, y nosotros damos vuelta de página a esta hora de la mañana, cuando son las 7:26, para hablar de este tema, la realidad de los niños migrantes, como decíamos en un reporte reciente de UNICEF, que saca relativamente con cortos periodos para poder analizar la cantidad de niños y adolescentes que solos deciden cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Siempre hablamos del tema migratorio, pero hoy nos queremos enfocar específicamente en esta realidad que viven muchas personas de este reporte. Muchos de ellos pertenecen a países centroamericanos, de Guatemala casi el 50% de ese total de países que lamentablemente ven como niños entre los 12 y los 17 años, casi adolescentes, por supuesto, llegan a Estados Unidos en estas condiciones, y muchos no lo logran hacer. Está con nosotros Fernando Castro, que es consultor migratorio. Fernando, buen día, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Qué placer que esté con nosotros esta mañana. Bueno, un tema complejo este de la niñez, y una cifra que, como los reportes de la UNICEF y muchos otros, va en crecimiento constante. Correcto, debemos recordar que del año 2014, 68,000 menores fueron capturados por la patrulla fronteriza. Esto se declaró como una crisis migratoria, pero esta crisis no ha cesado. A la fecha son 48,319 los que han sido capturados en el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre del 2016. Esta situación es muy alarmante, debido a que más de 35,000 son guatemaltecos. Entonces, de esa situación es un número muy grande. Es un número bastante grande, muy representativo. Muchos de los menores viajan a Estados Unidos por evitar la violencia en sus respectivos países. En el caso de Honduras, El Salvador, que son los mayores que tienen, recordemos que la región centroamericana es considerada entre las más altas y peligrosas del mundo. Hay 103 homicidios en lo que es Salvador,
57 en Honduras y 33 en Guatemala, lo que hace una situación de los motivos que tienen que emigrar estos menores a Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el destino? Porque al llegar sin documentación, sin ningún tipo de aval, son menores de edad, muchos de ellos ni siquiera logran cruzar la frontera. Cierto, lo que sucede es de que a raíz de la implementación del plan de la frontera sur en lo que es la frontera Guatemala-México, se establecieron mucho más puestos de registro y esta situación se da porque las autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Policía Municipal, la Federal, así como lo que es el Ejército y la Marina, pues capturan a los migrantes en una forma más fácil debido a que no pueden abordar el tren La Bestia en lo que es el estado de Veracruz ni tampoco en Arriaga. Claro. Entonces de estas personas tienen que transportarse en buses y son capturados obviamente en los puestos de registro de los que son en ese sentido. Otros pues son bajados para poder bordear y en el caso es un área muy peligrosa que es la lechería, es donde caen los migrantes en manos de lo que es las maras o lo que es las personas que se dedican al tráfico de drogas para poder secuestrarlos y es una situación bastante complicada que el trayecto en lo que es de Guatemala hasta Estados Unidos es sumamente complicado. Fernando, ¿cuál es el motivo central que los lleva a hacer esta travesía muchas veces que no tiene un destino o un final concreto? ¿Es el reencuentro con sus padres? Muchos de ellos tienen a sus papás allí en Estados Unidos que obviamente no están legalizados, que no tienen documentación y es el único recurso para poder encontrarse con ellos. Correcto. Digamos, en el caso es que el primero es la violencia, el segundo es la reunificación familiar, como tú bien lo decías. Esta reunificación familiar es lo que promueve que si los padres que se han ido a Estados Unidos a buscar un mejor desarrollo por la falta de empleo, la falta de desarrollo rural, esas y las condiciones que se encuentran infrahumanas en el interior de la República promueven lo que es la migración. Al estar ya ubicados en Estados Unidos, pues estos padres jalan a sus hijos de una forma, ya sea pagando entre 7 a 20,000 quetzales para que puedan llegar a Estados Unidos y poder atravesarlo. El que se le digan menores no acompañados no es un término que se usa, pero no es lo real, claro. Porque obviamente un menor de 5 años no va a abordar una camioneta y va a llegar a Estados Unidos, va acompañado de una persona. Lo que sucede es que los familiares o la persona con que lleva a este menor es soltado dentro de lo que es ya Estados Unidos y claro. les dice, camina una determinada cantidad. Como hay sensores colocados para poder detectar movimientos, llegan los miembros de la patrulla fronteriza, los capturan y los trasladan a lo que son centros de detención o reubicación, que recientemente en el 9º circuito de Estados Unidos, en lo que es la Corte Migratoria, se estableció que estos menores no pueden permanecer dentro de los centros de detención porque existe un acuerdo extrajudicial que es de Flores de 1999, en el que establece que todos los menores deben permanecer fuera de estos centros de detención. ¿Y qué hacen entonces los niños cuando se enfrentan a esta realidad de no quedarse en este sitio? Son dados a personas o familiares que puedan recibirlos en un momento determinado. No así sus padres, que sus padres llevan un proceso. De esta situación, el problema que se tiene es que más de 71.911 casos se encuentran en las cortes migratorias y de esa cuenta, el total de entre lo que son centroamericanos y mexicanos, hay más de 500.010 casos, que día a día va aumentando esta situación de analizar, pero la falta de lo que es un abogado migratorio para poder llevar el caso, para poder su defensa, o en el caso de que pues los menores tienen un problema de que hablan un idioma maya, es una situación que el gobierno de Guatemala debería de dar una prioridad muy grande en poder implementar un programa de intérpretes o traductores para que estos casos pudieran ser solventados en las cortes migratorias. Esto para resolver esta situación de la coyuntura, ¿qué hacer para evitar esta migración? ¿Hay alguna forma, alguna manera? La realidad económica, la realidad de la inseguridad en nuestros países centroamericanos sigue siendo la misma, no hay avances, entonces decimos, puede ser que esta cifra se incremente, obviamente. Es más que seguro, en los últimos es años. más que seguro. Te comentaré que desde el año 2009 al 2016, 264.864 niños han ingresado a Estados Unidos, lo que es 60,000 menores guatemaltecos los que han estado.
Tu pregunta con relación a cómo tratar de mitigar la migración, yo pienso que es establecer un cambio en la estructura educativa en Guatemala en lo que es tecnificación de mano de obra. Esto vendría a ofrecer servicios técnicos a inversionistas del extranjero que quisieran venir a Guatemala. Esa situación sería prioridad para que el Guatemala pudiera tener qué ofrecer específicamente. Claro. Y en el sentido también combatir la violencia, la delincuencia, que sin una situación que no está estable un país, obviamente los inversionistas no van a venir. De esa cuenta serían 3 de los casos fundamentales, y también combatir la corrupción para poder implementar realmente los programas que se deberían de hacer por parte de instituciones vinculadas a la temática migratoria que a la fecha se carecen de estos problemas. Y pensaría que entre la última situación es crear una política pública migratoria a nivel regional que en el caso del Parlamento Centroamericano, los miembros de Nicaragua están queriéndolo plantear para una solución en el SICA, que es el Sistema Integral Regional Centroamericano, para poder dar a conocer esta propuesta y realmente que se pudiera trabajar, ya que no existe ni una política centroamericana ni una política en Guatemala, que falta. Y para ya terminar la entrevista, ¿qué cambios drásticos podrían darse en el caso de que el Partido Republicano ganara las próximas elecciones en Estados Unidos, tomando en cuenta todo lo que obviamente toma como elemento en relación al tema migratorio el candidato Trump, o en el caso de la continuidad de Hillary Clinton, que también ha hecho mención especial del tema migratorio? ¿Qué realidad puede o será exactamente lo mismo siempre? Esa es una de las situaciones en la cual los migrantes están ahorita yendo más a Estados Unidos, porque el temor de la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos no es lejana. Esa situación se puede dar, hasta hay una empresa israelí que está promoviendo el interés para la construcción. Pero de la situación es que si se implementa un programa mucho más agresivo en contra de los migrantes, o sea, la migración se va a incrementar, no la van a detener, pero sí va a ser más complicada. Y en el caso de que sea demócrata, recordemos que ahorita en lo que son los dos periodos de lo que es Barack Obama, son más de 2.700.000 personas que han sido deportadas de Estados Unidos, y realmente se le menciona como el deportador en jefe. Entonces, es una situación que, veamos, tendría que ser bastante diferente para poder sacar a 2.700.000 personas en 8 años. O sea, algo complicado realmente para los migrantes, en una visión de que se ve bastante difícil que sea una situación diferente para ellos, ya que no creo que vayan a haber órdenes ejecutivas a favor de migrantes, ni una política migratoria